Continuamos, en este caso, con nuestra primera entrevista. Tenemos tiempo ya para hablar con nuestro invitado. Él es José García y él es el impulsor de Poetas por el Clima. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Un placer hablar de esta iniciativa, que además para describirla tenemos que empezar hablando de que es un movimiento, no es una asociación, no es un grupo de amigos que se han reunido, es un movimiento. ¿Cómo lo podemos entender? Pues es un movimiento que además viene a sumarse a otros movimientos transversales que ya están en Córdoba ciudad, como por ejemplo Madres por el Clima, Jóvenes por el Clima, Yayoflautas por el Clima, y bueno, y es un espacio, un punto de encuentro en el que tratamos de sensibilizar sobre la problemática del cambio climático y cómo esta afecta a nuestra ciudad. ¿Cómo vamos a conseguir realizar eso por medio de la poesía, en este caso, por medio de los poetas que formáis parte de este movimiento? Pues en principio vamos a intentar crear una serie de actividades a lo largo del tiempo, bueno, desde ahora, desde el nacimiento de este movimiento, una serie de actividades que tendrán que ver con lecturas, recitales, probablemente se hagan presenciales, con las circunstancias que tenemos ahora, tal vez en streaming, por vídeo, pero lo importante es que trataremos de hacer llegar a la ciudadanía ese mensaje, ¿no? Sensibilizar sobre este problema que tenemos, que además en Córdoba ciudad pues ya sabemos que es más importante si cabe. Por supuesto. La parte presencial va a ser fundamental, pero claro, en el tiempo en el que nos encontramos ahora mismo, la parte de online y la parte de streaming también va a tener su peso, puesto que lo que queréis también es llegar al mayor número de personas posible, y eso sí que se puede realizar gracias a las nuevas tecnologías. Efectivamente. De hecho, bueno, me gustaría decir también que cuando estábamos realizando, bueno, una vez lanzamos el manifiesto, sí, y bueno, se iban adhiriendo los poetas, que nosotros lo que pretendemos además es que haya el mayor número de adhesiones posible. Pues hay gente que todavía nos está enviando correos, nos está llamando porque quieren mostrar su apoyo, perdón, y su adhesión al proyecto. Un proyecto muy interesante y al que ya se han sumado grandes nombres de la poesía. Efectivamente, bueno, siempre es peligroso decir, bueno, delicado decir determinados nombres y dejarte alguien se fuera queda otro. Siempre en el tintero, ¿no? Exactamente, pero bueno, de momento estamos en torno a las 50 adhesiones y bueno, entre los nombres así más destacados, sí, que más suelen sonar, pues estaría desde Juan Antonio Bernier, Juana Castro, Manuel Gaete, Javier Fernández, Juanma Prieto, Isabel Pérez Montalbán y bueno, y largo etcétera de nombres, todos ellos muy destacados y muy relevantes en el campo de la poesía. En este caso os habéis sumado en pro de un tema muy interesante, muy en boga además, y sí, que todos deberíamos sumarnos de una manera o de otra. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de vuestro movimiento, aunque no seamos poetas, como es mi caso. Pues bueno, habría que decir, para comenzar, que sí, el tema es tan importante y bueno, y al mismo tiempo entraña unos riesgos para nuestra vida tan importantes, que el año pasado, ya en 2019, en noviembre, hubo una declaración por parte del Ayuntamiento de Córdoba a la que se sumaron todos los grupos políticos de la declaración de emergencia climática en la ciudad. Sí. Bueno, ello implica también que la ciudadanía en general, por medio de acciones individuales, apoyando a colectivos que están trabajando en ello, sumándose a este tipo de movimientos, de plataformas, pueden hacer mucho, desde, no sé, pensando en acciones cotidianas, dejar un poquito más de lado quizá el coche, sí, coger más la bicicleta, reciclar en condiciones y bueno, y lo que esté en la mano de cada cual para poder aportar su granito de arena, pues va a ser muy importante. Vuestro movimiento llega para quedarse, quiere afianzarse y quiere tener también un hueco importante en la ciudad. Aquí también entiendo que la parte política debería sumarse a lo que vosotros estáis llevando a cabo. No sé cómo vais a remover conciencia también en esa parte de la población, en la política. Pues como comentaba, bueno, es importante destacar que el movimiento está recibiendo apoyos de muy distintas sensibilidades, sí, empezando por las sensibilidades representadas en los distintos poetas que se han sumado al manifiesto y luego, como comentaba con anterioridad, a esa declaración que fue de declaración de emergencia climática por, sí, parte de todos los grupos municipales, es decir, que ahí
no hubo ninguna controversia, todo el mundo estuvo de acuerdo. Ahora bien, es cierto que a partir de esa declaración no solamente debe quedar en una buena declaración de intenciones, sino que tiene que disponerse de los medios a partir de partidas presupuestarias y de medidas para que se haga efectiva, en fin, lo que se trata de hacer, que es bajar que no se alcance un número de una temperatura, ese grado tan peligroso que haría muy difícil la vida en nuestra ciudad. Lo importante ahora es la acción y la reacción, ¿no? Porque vosotros ya habéis puesto este manifiesto pues, para que todo el mundo sepa lo que vais a hacer, cómo lo queréis hacer, pero claro, ahora llega el momento de decir, vale, pero eso hay que llevarlo a cabo. Sí. Y ahí sí que podemos participar los demás, no solamente vosotros. Efectivamente, sí. Nosotros en principio vamos a intentar ir programando una serie de acciones para que no decaiga, digamos, la iniciativa. Pero nosotros lo que nos interesa es remover conciencias, agitar sensibilidades e impulsar y tratar de impulsar en la ciudadanía esas inquietudes también, ¿no? Para que también se vayan sumando. Como comentaba, están jóvenes por el clima, madres por el clima y ellos flautas por el clima, pero también están a punto de sumarse periodistas por el clima, por cierto. Hombre, tenemos que estar ahí nosotros también, claro que sí, apoyando la causa. José, ¿qué tipo de actividad se va a desarrollar? ¿Qué tenéis en mente? Porque lo difícil es ponerse en marcha y vosotros eso ya lo habéis hecho, ahora hay que rodar. ¿Con qué vais a rodar vosotros? Pues en principio la siguiente acción va a consistir en una lectura de, hay también cada vez más poetas que recogen en sus versos esta sensibilidad ambiental. De hecho, por ejemplo, el año pasado ya hubo una actividad en el marco de Cosmopoética que se llamó Ecopoesía, donde participaron también un nutrido grupo de poetas que estaban muy sensibilizados con la causa, y también nos dijeron que gente que se había quedado fuera, poetas que se habían quedado fuera, que estaban muy interesados en participar. Entonces vamos a tratar de recoger este tipo de propuestas y hacer una lectura, en principio, como comentábamos, en streaming dadas las circunstancias. Esa va a ser, adelantamos, la próxima acción. ¿Y cómo surge todo esto en mitad de una pandemia? Que también es algo que es de agradecer, ¿no? Que haya un movimiento, además cultural también, ya no solamente por la parte que toca al medio ambiente, sino por la parte cultural que traéis los poetas. Se agradece que por fin haya un poquito de movimiento después de todo lo que llevamos pasado hasta ahora. ¿Cómo surge la idea en un momento como este? Bueno, yo creo que la preocupación por esta emergencia climática, por estas condiciones que estamos viviendo, se vieron de una manera muy palpable durante la época del confinamiento. O sea, a todo el mundo le alegraba, y así lo manifestaba por redes sociales, los avances de la naturaleza dentro de la ciudad. Pidiendo espacio. O sea, todo el mundo comentaba que, pues al no haber coches, había menos contaminación, había más pájaros, etcétera. Entonces, esta preocupación siempre ha estado ahí, cada vez está más instalada en la conciencia de todo el mundo. Y por otra parte hay que decir que Ecologistas en Acción de Córdoba, que está dando su apoyo logístico y su asesoramiento, han estado trabajando conjuntamente con nosotros para poder definitivamente lanzar la propuesta. ¿Vais a ir de la mano también del resto de grupos, como has comentado, como Madres por el Clima, el resto también? ¿Os vais a sumar? Sería lo interesante. La intención es sumarnos al movimiento porque entendemos que es transversal y que cada uno dentro de su parcela puede hacer cosas, pero que lo interesante es trabajar coordinadamente, ¿no? De alguna manera. Llama mucho la atención que se utilice la poesía como vínculo de todo esto y sobre todo como camino, ¿no? para la acción. Llama mucho la atención porque sí que es cierto que a lo mejor otros ámbitos, el deporte y la solidaridad, no sé, van más de la mano, ¿no? Sin embargo, aquí también tiene este punto de originalidad que va a ser la poesía, la que va a encauzar todo esto. Bueno, yo creo que la poesía tiene una cuestión varias cuestiones muy interesantes, y es que participa de una sensibilidad especial que hace que se capten no solamente la realidad más palpable, sino otro tipo de realidades menos perceptibles, en los que también trabaja la intuición, y la intuición unida a la sensibilidad y al pensamiento hacen que en este momento solamente podamos ver que con preocupación, o sea, que lo que se está acercando es realmente delicado, ¿no? y que hay que ponerse en funcionamiento. ¿Y cómo es el nivel de la poesía en Córdoba? Pues es altísimo. Vamos, no lo digo porque estemos haciendo el programa aquí, que estemos en Córdoba, pero
yo creo que desde hace ya muchos años, generación tras generación, el grupo de poetas, el colectivo de poetas en general que hay en Córdoba es muy numeroso y además de muy numeroso tiene un nivel realmente muy alto dentro de lo que es el conjunto de España. Yo cuando estábamos recibiendo las adhesiones al manifiesto, era sorprendente porque a veces comentaba con amigos, pues mira, llevamos ya 30 y pico adhesiones, llevamos ya 40 y pico adhesiones, y decían, pero bueno, tantos poetas hay en Córdoba, y digo, no, y muchísimos más, y muchísimos más, y además con muchísimo nivel. Un nivel que tiene que estar patente también en todo lo que vosotros vais a realizar, por supuesto, porque va a llevar vuestro sello. Eso también tiene ahí su parte de decir, oye, que vamos con respeto, que esto ahora va a llevar el sello, en este caso conjunto, de todas las personas que hasta ahora os habéis sumado y que, como bien has dicho, la lista tiene que ser mucho más amplia, debería ser mucho más amplia. Sí, sí, seguramente. Es una responsabilidad, al fin y al cabo. Es una responsabilidad. Sí, sí. Pues con esto nos vamos a quedar. José, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Quien quiera puede sumarse. En redes sociales también vais a estar activos, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Nos vamos a poder encontrar. Estamos todavía en fase de crear la página propia del colectivo y demás, pero nos vais a encontrar fácilmente. También en redes sociales. Pues estaremos atentos a ver esa iniciativa qué tal va y nosotros nos sumaremos también como podamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, gracias.